Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más. Y seguimos en esta semana con nuestras cápsulas. El propósito realmente, hermanos, es de que se cumpla en cada una de nuestras vidas lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha propuesto hacer en cada una de nuestras vidas. Nadie lo va a impedir. Lo que nosotros muchas veces hacemos es retrasar el proceso en nuestras vidas, quizás estancarnos en algún momento de nuestra vida, y lo que Dios quiere es que avancemos, como veíamos el día de ayer, en que accionemos, porque Dios tiene los recursos para poder trabajar nuestras vidas, pero nosotros tenemos que también tener la disposición en nuestro corazón de que si la palabra va a provocar resultados y cambios en nuestra vida, es porque nosotros nos estamos dejando moldear. O sea, no debemos nosotros de resistirnos a la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Al contrario, debemos de hacer como el profeta Jeremías, que Dios le dio la orden y él no cuestionó. Él inmediatamente fue y obedeció. Creo que esa parte es bien importante que nosotros la entendamos, hermanos, porque si no, podremos adquirir mucho conocimiento, podremos tener, muchas enseñanzas, pero no es tanto el conocimiento, sino que es el efecto de la palabra, la obra que la palabra pueda hacer en nuestras vidas. Y aquí, volviendo a leer Jeremías, dice el versículo 2, levántate y vete a casa del alfarero. Son aspectos que ya hemos analizado. Y ahora quiero que nos enfoquemos en estas palabras. Dice, y allí te haré oír mis palabras. O sea, Dios siempre está dispuesto y tiene abundancia de palabra para que nosotros oigamos su voz, para que nosotros oigamos sus instrucciones. Hay pasajes bien conocidos para nosotros, como por ejemplo lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, si no mal recuerdo, dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, que discierne las intenciones, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que no hay cosa creada que pueda estar oculta delante de Dios. O sea, para Dios no hay nada imposible. Lo que sí es que nosotros podemos en algún momento, si no hay un corazón dócil, si no hay una obediencia, ese poder de la palabra nosotros lo podemos detener. Pero es importante que nosotros oigamos lo que dice al final del versículo, dice, y allí te haré oír mis palabras. O sea, Dios quiere que usted y yo tengamos la disposición. Las palabras del Señor son importantísimas. Las palabras del Señor, como Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. O sea, juntamente con el texto de Hebreos que les mencionaba, encontramos que la palabra tiene poder. La palabra tiene capacidad de darnos vida. La palabra tiene la capacidad de transformarnos, de cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar nuestra manera de vivir, pero nosotros tenemos que tener la disposición de oír su voz. Por eso dice, desciende a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Entonces, hermanos, la palabra de Dios tiene la capacidad creativa. Recuérdese que la Escritura dice que por su palabra fueron creadas todas las cosas. O sea, ante la palabra de Dios no hay nada imposible. Todo Dios lo puede hacer a través de la palabra. Pero tenemos nosotros que dejar que esa palabra cobre vida, haga su efecto en cada una de nosotros. En el libro de Hechos encontramos una característica que quiero que veamos de la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 6, dice el versículo 7,
Y crecía la palabra del Señor, fíjese, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, entonces, la palabra tiene la capacidad, pero usted y yo tenemos que tener la disposición en nuestros corazones para que veamos resultados como los que habían en la iglesia de Jerusalén, que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Amén.